Guaraní Yoga, los que nos están siguiendo por Facebook también. Tenemos una señal hoy y mañana, es que vamos a pedir a todos los que en este caso puedan participar presencialmente o virtualmente, aprovechar al máximo y todas las consultas, dudas, comentarios que tengan también que puedan formularla en ese momento. Podemos darnos al otro lado de la cámara. Tengo que conocer especial, la primera página Facebook, homenagina a la Bishaya de Marco Abe, a mi letra Obama Muriu, y para acá, no me ya que se lo que va, pero yo no me debo de no sé qué va, me llamo que tenés que esperar para que vamos a hacer. Gracias a Guapa, pero que vive de tu ahí, ahí venía yo que tener mi mano. Ahí a la palabra de Guapa, a ver, yo que tenía y venía mi mano. Todo lo que sea bienvenido a nuestro centro, nos acompañan ya estudiantes y profesores de acá, y repito lo que nos están siguiendo en distintos puntos del país. Están en la media derecha, están en el Ruta de Cojarra. También queremos agradecer la presencia que está acá con nosotros nuestro amigo Roberto Vargas, Roberto de Sillero, que tenemos periodista, mucho tiempo en Radio Cáritas, hoy Radio de Alegría, y también en Radio Cáritas haciendo su programa los días domingos. Esta actividad hoy va a ser cubierta por él y mañana, aquellos que quieran escuchar, el 14 para ¿verdad? 12:30. Antes de que se nos van a salir. Recomiendo que van a saber de la carrera. Y también queremos agradecer de manera especial a otra amiga, una también incansable trabajadora por el tema de la cultura popular, que es Miriam Solís, que está presente también. Está por la mano mía. Miriam, ella en toda directa modo tiene una organización que es Mundo del Folclore y desarrollan actualmente una cantidad impresionante de actividades, sobre todo los famosos festivales. La escuela no lleva festivaleo, pero acabamos de que yo muy la bisacuela. Y bueno, estamos acá para empezar esta primera ponencia. Tenemos en la mesa a nuestro querido Juan Pérez González, presidente de ACA, una organización que se dedica al estudio de la terminología, de la traducción y de la interpretación. A la escuela de Educata y Juan Pérez González López. Y el punto de partida con dos estudiantes universitarias que, sobre todas las cosas, muy sensibles a la situación que le tocó y le toca vivir a Guaraní, fueron protagonistas a fines del año pasado de una iniciativa de salir a las calles y reclamar a través de una movilización la necesidad de la dignificación de la lengua guaraní. También votamos para ver a la escuela Guarape y yo de la executiva no hemos recuperado. Ambas equipos ella usando la licenciatura en lengua guaraní también dentro de la Universidad Nacional de Asunción. Se trata de Eva Rivas, si puede levantar la mano, ¿verdad? Y Katia Murillo, también le pido que levante la mano. Un aplauso para ella. Quiero agradecer también la presencia de la profesora María Escobar, directora de la Regional de Piatá. No sé si está haciendo por aquí, ya mencionamos a Juan. Entiendo que también están estudiantes de la Regional de Fernando de Zamora. Bien, de Valle. Mañana un bebé de ahí a ver de afuera, allí libertad de Diego que se supera. También quiero que el profesor Francisco Careaga, con la Regional Trinidad, la Asunción Santísima Trinidad, que es un también profesor del Instituto Superior de Técnica. Bueno, con esta introducción vamos a
solicitando al Ministerio de Educación, a las autoridades nacionales, una mejor y preferente atención a la lengua guaraní y el fortalecimiento de nuestra lengua dentro del sistema educativo. Gracias a toda la gente. Gracias a Baishapa Pedeto Karimi, Shema Teiro Lupo Papapepe, Sherira Hai Eva Rivas, Sheha Demi Boe, Boe Hapu, Boe Suru y SLP como te nombreba, Facultad e Instituto Superior de Lengua de la Facultad de la Universidad, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Abre PM o árabe, ñanimo que camina con movilización en defensa de la lengua guaraní. El año pasado, en el concurso de oposición docente, no sé si se acordarán, que la lengua guaraní no tuvo ninguna competencia en esa oportunidad. O sea que el idioma guaraní guaraní de competencia Ayepa. No sé si están en conocimiento de ese hecho, que el año pasado no se le incluyó en ninguna de las competencias al idioma guaraní. Ayepa. Entonces, eso va a que guaraní tiene. Orero no va a perder porque las personas de Chupé continúan de guaraní, guaraní Hawán, ayer, auperi hoy está gente como sea de guaraní, como que sea de guaraní, parte guaraní. Hay algo que guaraní venían de identidad nacional. Ayer venían de identificar como paraguayo. Entonces, a raíz de eso, tuvimos la idea de los alumnos, los delegados de curso, hacer una movilización en el mes de diciembre. Ayer doña Pobre de movilización a doña Pobre de nota el ministro de Educación para doña Pobre movilización. ¿Cuál es el motivo principal que nos llevó a hacer esta movilización y presentar esa nota a nuestro ministro de aquel entonces, Brunet? El de llamar un poco la atención a hacerle recordar que nuestros idiomas oficiales, según la Constitución Nacional, el castellano y el guaraní son dos idiomas oficiales. Lengua supe o fea. Sin embargo, cuando la lengua guaraní se le discrimina, no tiene oportunidad de crecimiento. Como movilización. Sabemos, entendemos que hay mucha dificultad dentro de la malla curricular de nuestro país. Lo que estamos estudiando guaraní en todas las instituciones, nos damos cuenta la falta de materiales didácticos. La metodología y la gramática la carga horaria. El castellano tiene más carga horaria que el guaraní. Y eso nos parece que es una lista
teniendo en cuenta que somos los únicos en el mundo que tenemos como dos lenguas, el castellano y el guaraní. Eso fue lo que nos motivó a hacer esta movilización, esta convocatoria, y tuvimos el apoyo de aquí nuestro profesor ayer para David Galeano, que nos ayudó en esa organización, y tuvimos el apoyo, y tengo la brillante oportunidad en este momento de agradecer a los estudiantes del Ateneo de la lengua guaraní que estuvieron presentes ese día 21 de diciembre del 2020 acompañándonos en esta reclamación, reivindicación hacia la lengua guaraní. Mi agradecimiento se ha porque estuvieron presentes estudiantes de Mimboqué, Guadalajara, de diferentes departamentos del país. Entonces, mi agradecimiento especial para ustedes, y si hay alguna pregunta, alguna duda, aquí con la compañera estamos para poder aclarar. Y por último, quisiera decir que tenemos una nota que presentamos al ministro en aquel entonces, Brunetti, haciendo nuestro reclamo por ese inconveniente que hubo en esa oportunidad de la exclusión y discriminación de la lengua guaraní en el concurso de oposición docente. Vamos a pedir a Katia que también nos dé su impresión de aquella manifestación que se llevó a cabo en el Gracias.
esta versión va a existir esta máquina. O Pau, Ani, si yo ya puedo dar en el mundo de la copa de tu huella de ver, ya está en el pan y por la ao peito a respeto, ya voy a llegar a este niño muy trabajoso, de variedades e conclusiones generales de parejas. Mapa de conocer, yo, dejarme algo. Se me interesa, bueno, una cuadra, a diario, fuera mandando algo para ir para comprender a evitar la tarea. Avanzando hacer mi sanidad de la fe, ¿vale? Y cara y pero que hace cuando yo ya no para eso. Me parece una campaña de baile, a ver, me llamo Pedro, cuando va a ir a como va a ir a un lugar. Tapi yang buat tata dia dari balik kita bertemu ada orang begini, Pak Ipa punya bukan dia ada kuala rumah yang di kalau ibu ni, ibu punya bawa dia mana, dia orang tua. Apa ya? Saya ada suruh berapa yang mana? Que la boda fue, señor ministro, no me gusta que el página acá que venga eso no hay que cualquiera, pero también te solicito. Oye, excelente, Asunción 21 de diciembre del 2021. Excelentísimo ministro Caray Juan Brunetti, ministro de Educación y Ciencias. Abajo los firmantes, estudiantes universitarios autoconvocados de la Universidad Nacional de Asunción, tenemos el agrado de dirigirnos a su excelencia con el fin de saludarlo y a la vez manifestar cuanto sigue. Nuestra profunda preocupación ante la actitud de marginación demostrada hacia la lengua guaraní, lengua oficial y de uso mayoritario de la población paraguaya, por parte del ente rector oficial de la formación académica, el Ministerio de Educación y Ciencias. Coincidimos y apoyamos el comunicado de la Academia de la Lengua Guaraní de nuestro país por el hecho acontecido en la inclusión de la lengua guaraní en el último concurso público de oposición para docentes. Ante esta situación no se pueden medir las competencias lingüísticas de la lengua guaraní. Para futuros cargos o profesionales de los agentes en la educación que son los docentes. Este no condice a lo que establece los artículos 78, 79 y 140 de la Constitución Nacional y la Ley 42/51/10. Hacemos hincapié en el capítulo 4, específicamente en el artículo 30. Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos una mesa técnica de diálogo en forma urgente con los principales actores como el sector estudiantil, a fin de iniciar un proceso en forma conjunta con otros actores de la sociedad para impulsar la utilización adecuada y equitativa de las dos lenguas oficiales. Para el cumplimiento de la disposición de la Ley de Lengua y velar por el reconocimiento y respeto de los derechos lingüísticos dentro del sistema educativo paraguayo. Consideramos que con esta acción se estará garantizando el cumplimiento al marco legal, normativo y
Constitución, de la Constitución Nacional. Caray de no dejar. Roger Pendeve, en tu ahora en tu ahora en el va en el lugar y que tu ahora sale en por un vive, ya no va a tener en un daño de guaraní, ni de esta república. El guaraní como lengua y cultura forma parte de nuestra identidad nacional. El guaraní nos identifica y lo necesitamos. A mí, ya que ya fue, ni el guaraní, ya hay que ser guaraní y papel. Esperamos contar con una respuesta favorable a nuestra petición en la brevedad posible. Saludamos respetuosamente y deseándole éxitos en sus funciones. Universitaria Eva Rivas, Universitaria Karina Morillo, Universitaria Angelina Rolón y Universitaria Claudia Merel, coordinadoras. Por nota representada ministro mesa de entrada Oregón, registro expediente número 339.136, Jacobana Bebé la historia respuesta, la historia Domo Obay Corebe, Caraí ministro, mi ministro, autoridades mundiales de la República. Quiere decir que para ellos este tema del guaraní no es considerado todavía dentro de su política educativa como una necesidad urgente de analizar, de revisar, de fortalecer y ayudarnos a tener esos mecanismos, ese mecanismo de ayuda que nosotros necesitamos a veces de las autoridades. Ya no vale tener agua, peñan de guaraní, peñan de lo eslupe, peñan de lo estupe, a abrir, peñan de gritar de estupe. Eso es lo que está en la nota que se presentó el 21 de diciembre del año 2021 al terminar nuestra movilización. Entonces, hasta ahora no tenemos respuesta a este pedido, a esta nota. Inclusive aquí me pasó la secretaria Guatirave o Cheve, el número de gabinete. De gabinete, en la PSB, ponía secretaría, el ministro de Educación, que leyendo personas de confianza, o me echen el número de teléfono. A veces a no ando responder, o mover y celular. Entonces, lastimosamente, hasta hoy día no tenemos una respuesta de parte de las autoridades que tendrían que tener la responsabilidad y el compromiso con el idioma guaraní dentro de nuestro sistema educativo. Para eso estamos hoy aquí, reunidos en este congreso. Por nuestra jefe, ya no parece que no guapo ya de guaraní, a niña de Cambuya se agua, pescar, que ya con agua de movilización, ya reclaman agua de derecho, la caída de derecho, sino entero paraguayo derecho, comida, ya defender la lengua guaraní como identidad nacional. Eso es lo que yo quisiera decir y es más, quisiera tener un compromiso personal e involucrar a las personas interesadas que debemos salir a exigir nuestro derecho. Tenemos que unirnos todos juntos para que en el futuro, dentro del sistema educativo, el guaraní también tenga la misma carga horaria que tenga el castellano. Entonces, hay capacidad, hay profesores capacitados, hay profesores egresados, hay instituciones idóneas que año tras año están sacando para profesores con perfil, ¿verdad?
que se adecua dentro del sistema educativo en la enseñanza de la lengua guaraní. A mí aquí se nos va a pecar y voy a reclamar niña de derecho, porque en Paraguay, nuestro idioma guaraní es nuestra identidad nacional. Además, y por último quisiera decir que es necesario dialogar entre todos con el nivel. Además, encontrar el modo y el medio más adecuado para que juntos podamos encontrar la manera de fortalecer, revitalizar, dinamizar el idioma guaraní dentro de nuestro sistema educativo paraguayo. De esta manera, garantizar nuestro compromiso como paraguayos al decir que el guaraní representa nuestra identidad nacional. Y para ver, se abriete o para ver el centro de abuelo. Oye, tú, pero iba a peñar y
con otras compañeras y también con otros sectores que pudieron Ateneo. Recuerdo que también el profesor Miguel Marejo del sindicato de directores estuvo acompañando esta actividad el día 21 de diciembre del año pasado. Entonces queremos nosotros aprovechar también este encuentro con todos ustedes para testimoniar de nuestro reconocimiento acá a Eva y a Katia por ese agua azul. La bella Juan, que está elegido en la Peterle, que iba a Guayulá, a mañana llegó a la guerra, o a Comite, a ver cómo viviendo mañana. Está llegando teniendo que hacer en el mundo la primante y que tú muy posible en el día, y en el caso de la posible en la escuela, acá ves que tú ibas a llegar ahí, ya ni llegó a la guerra. Entonces, en esta primera parte, esta primera exposición de Eva Rivas y de Katia Morillo sobre la movilización realizada en favor de la lengua guaraní el 21 de diciembre pasado. A feo que estamos que la organización de Rico A, o peio de apoio que tenía en que había que bata a co Amanda llegó a su nivel. Vamos, con Amanda llegó, con llegó a llegar a patear en la mañana en el a iba a la escuela, a Pepe Belleza, mi amigo a Belleza, a un mismo más que grita, Ministerio de Educación. Nada de la llamo a su escuela, o y me da en la escuela. O en Rube, en el país de Rube. A la esquina, hoy copete, hoy ya, guaraní y cuando usted bebé, castellano ni bebé, a guaraní se vive. Voy a ver que desde a o para la o para a la comunidad o a ver el mismo castellano me lleva que a la pues yo puedo ir por escuela ne ir a mi pueblo ley de o yo ya me han pateado a ver a ni que va a ya sabe ne ir a mi pueblo. Si hay algún comentario, alguna consulta, no solamente es para preguntar, es también en este caso para comentar y que algunos están de acuerdo o algunos que estén de desacuerdo, que pueda decir, pueden hacerlo en castellano o guaraní, como quieran. Y le va, pues hacerlo en las páginas. Yo me quedé con dos breve, aunque siempre se empleo para que me llegue a toda vez. Yang kualidad kailangan namin i-ewaran diba? Pero ang namin na iguasu, ibrahim na may konstitusyon nasional ang bueno, pero ang i-ewaran como ang bueno na marami na iguasu, diba? Pero ang nangyayari mo puwet na po na kanina, pero ang nangyayari pero ang nangyayari ba kalede, kanya ni no yung pinayakabay kaya siya, kaya lagi, o ipetay mo kayo ako yung luha mo, nangyayari tayo, por más que seamos bilingües y nos conocen todo el mundo, pero más nos conocen por nuestra lengua guaraní. Esta lengua que nos identifica, como ya dijeron las compañeras, ¿verdad? Y es el único país realmente bilingüe, no sé si solo en América o en el mundo entero. Hasta con el que me ya le guaraní, si le ya le guaraní, pero antes de ser un llevo guaraní. Vamos a escuchar a alguien más y luego entonces vamos a poder pasar al segundo tema de este Congreso de la Ley.
Un poquito más. ¿Alguna otra persona que quiera decir algo? Quiero recordarles que al final vamos a tener otra vez un momento para poder, en este caso, preguntar o hacer sugerencias, comentarios, recomendaciones. Entonces vamos a darle un buen aplauso acá a nuestras dos primeras profesoras. Katia Murillo, o Urejiko Árabe, en Lucania de Miantu, con la mata de Escuela. La tupio dice, hay una gran opinión de lo que es, si algo que no recuerda, me la embajada, la peña cuarta por la fiesta. Katia Murillo, Urejika, hay ofrecido dejar hacer las cosas de la pues cada selva esa iba a ver que podían saber. Esa esa cosa mucho bella y no muy nueva o algo quiero, mientras tanto, comentarles, todos están teniendo la hoja, allá al final está en la mesa una hoja de asistencia, me voy a abrir una venedera, y también les estamos entregando el material de hoy, más una copia que están entregando reciente material de la presentación al Ministerio de Educación y Ciencia por nuestras dos compañeras aquí presentes. Vamos a, después de esta presentación, vamos a tener un receso de unos 15 minutos más o menos. Comento que acá frente hay un lugar donde pueden acercarse si quieren comer algo o tomar algo después. Acá tienen todos los sanitarios, tanto en la parte de abajo, acá y arriba, que están en su casa. Toda la buena nieve que tú dices, a ver, espejo de ese lado. Coana, empezamos. ¿Sabe que mí? Y que volvemos a ver que González le va a comer de bien, voy a David Galeano. Por último, a SPM, quiero pedirte un favor especial. Así como iniciamos esta movilización por una indignación, una discriminación al idioma guaraní, nuestro deseo es que ustedes, también como futuros docentes de la lengua guaraní, sean militantes del idioma guaraní. Cada uno de nosotros deberíamos tomar la bandera de nuestra identidad nacional del idioma guaraní y ser militantes desde el lugar que nos toque, desde el lugar que ocupamos. Es el último pedido y baja PJBM, luego teneja militante de guaraní. Ñamo en la morana, guapo, ñande guaraní, ñamo parete en agua, ese dulce idioma guaraní como es reconocido en el mundo, peñan del Estado de República. Para el profesor David Galeano es el siguiente: poder llegar a contribuir en la educación del idioma guaraní, poder tener los materiales necesarios, las herramientas y que los profesores estén preparados para que puedan enseñar el guaraní en guaraní. Esas maestras que van a enseñar inglés, por ejemplo, dicen: hello student, good morning. Y la profesora de guaraní le dice: buenos días, Paechapa.
mi sueño es que la maestra le diga, maestra, para tener por ahí idéntico, caminar con esa actitud, con ese ánimo, con esas ganas de enseñar, así como los maestros de otras lenguas entran con el amor y la pasión, que nosotros como docentes, alumnos, estudiantes, tengamos la pasión hacia nuestro idioma guaraní. Muchas gracias. Asociación de Investigadores de la Traducción, Terminología e Interpretación guaraní, pero español. Apelo que Ateneo Geñoy, Ateneo de Pepe, Ateneo Guamene, Amoy, Ateneo Guam, Mueta Pistabe, y que va a ser apelo a Coinco por los anómicas, como este año muy Anyama Ope Nyani Guarani. Apelo que a tu pero esa política o te contaré iba. Ya esa jaisa, Anyami, jaisa, enseñan de Samuel Harabasu, o en traducción
tengo te iba, y te iba ni hasta ya guaraní y castellano, a castellano y guaraní. Apenas mi hermano se nos enduía de na endui va pertencer taller me algo y compra me algo muy ya por acá correo pero ni muy importante ya vamos por mí anterior proyecto no curi roba por terminología ahora ni opera a pertenecer al grupo ahora no puedo yo voy a traductología con ya se publica o para la propia aunque yo voy a hacer interpretación. Cuando voy a hacer el tipo, ojo, vamos yo diré. Hoy digo, aunque el proceso, ay, mi niña, porque se llama grave y ella baja, te nombrarás ahí, ahí me pego a la niña, me mete, aunque ahí había España niña, aunque había lo que fue y tengo que ir a España ni me Yapoa, tengo que venir a Guaraní, ahora ni me Yapoa, tengo que venir a España ni y que tu Jamaica, oye, está hoy un muy bella de Seba. Pero estoy a un baje que tenía antes de Guasco, ya de sobre internacional, de baja un baje que tenía ni en porte Guaraní, que vea a un baje que trabaja a nivel mundial, oye, está oyendo a ver. A cogernos bueno que tenía más turismo, a ver, a esa plata, a ver, ellos me están inmensos. Sabemos que mediante la traducción de obras literarias vamos construyendo un puente entre las naciones y sus culturas en los aspectos más singulares. Todos sabemos que la traducción de un texto solo puede ser efectuada cuando el traductor tiene un conocimiento profundo de ambas lenguas y de sus culturas. Sin embargo, en las últimas décadas hubo una creciente preocupación académica por los estudios de la traducción como disciplina. Esta inquietud ha generado diversas teorías que surgen con el propósito de explicar y describir el acto traductor como un proceso cognitivo complejo. Pero ya se ha con agua, y hoy Andrés, tampoco una traducción ni hasta que cuando con agua te van como con ni de co. Se ve que hay en España ni me añote, ambos hace guaraní. De igual que guaraní de igual que guaraní eco. Para el entender ya como es. A peor y ante cuando ni me oye en boca tu por tu llena en nunca ni en la mañana ni en boca tu por la moda guaraní ni allá de igual por la peña de niñe, turno y ante oye por uña de niñe, fuéramos castellano. Acá tu peñón de obra, pero peñón de ese niñe, con papel y con europeo, ya no veo guaraní. La gran mayoría son paraguayos y después de guaraní, acá tú dejamos de la otra, para ir a la fuente y ayer a este día llevo a Penteo, allá en el Dumbo, en castellano, allá en el Dumbo. Estaba yo un poco, yo que tengo una carga y esa la vi. Como es muy bueno, como te cogoña, le digo a su cara, lleva a dejar para el güey del prohibido, ya por los pijamas. Ni hay que perder, penini hasta, ya coge coge. Cuando este bebé está revisando, ya coge penini hasta. Acá tuvo ya coge, aquí voy, un mi jaisa, hago el moa mi jaisa. A ver, niña, salía cojamos esta película tremenda. Pues a veces el día de Bénico te lleva conocimiento profundo de ambas lenguas y de sus culturas. Las avisas de mi mente pericuada, cuando venía la nube.
El objetivo de esta presentación se refiere a las discusiones teóricas en torno a la traducción y la complejidad de la traducción literaria, que radica en la cultura meta. La intención entonces será establecer un diálogo entre las teorías de la traducción y el trabajo con el traductor en su práctica diaria a través del análisis de algunas unidades de traducción de alguna obra literaria. Añadió obra literaria de Guadalajara, que tenía contigo iba guaraní, pero guaraní de Cope. Pe Haihara, Oyacope, Emiantu, Pejateo y Kumba Haisa. Hacía porque letra la mujer está en el y Andrés va a pedir a pobre, la de acá, ni el Lupe, va a decir que te muy baja, de mollo que no yo no sé la idea, no sé qué túmulo, Pe Haihara, hoy tocaba esto. A pegar de ahí, y cuando gente, allí cuando te eco y que todo ese demonio y que tú te niñe yo ayú y que tú ure boyere ni ante ni cuando con esa parte del país ni me está niñe ni puru ahora ni me te ni me voy a tema ahora ni digo ya esa allí cuando esa o esta forma de definición ingeniería para polisíntesis o ingeniería para síntesis muy bastante ya esa cual muy o país cuando de que ya yo que te invento hoy venía para sintética hoy venía polisintética y esa que yo taramo ya llegó el taramo maite oye que uno oye ahí guaraní ya hasta en Montoya o ya poco allá yo venía de niño guaraní, monosiláricamente nunca tuve guaraní, que tenía pequeñamente cobreco, que tenía inte cobreco hasta que a la vez coa, oye muy bueno hacer un niño, ya le va a subir con la partícula, ya le va a subir de una vez, oye bueno yo venía ya le va a subir con una niña y la polla le va a subir de tubo. Pero en ningún acuerdo oye caso que está oye coge copa oye coge copona España tiene oye que creía y pues Cuba a esta coge castellano lo veo ni la batería de copona porque en eso es fuerte ahora mismo presidente de jueves la academia de Cuba poma como en el tema como en la perspectiva gramática ni en el cuadro pero se espera no peso no puede paguar los deseos paguar a cuando gente muy importante pero tocando los ensayos del cuadro a ministerio Juan se mandó hoy la presentación de la directora general oye cuando la presentación me pone cuando hace el Ministerio de Educación porque la ya a veces de novela concurso que tenía en mi de guaraní oye busqué apenas cuente hoy de Cuba operar en el Nico a ella Cuba las etapas que estaríamos usted a año yo de bombardear muchos son los que optan por pensar que la traducción es únicamente una búsqueda de equivalencias lingüísticas entre dos idiomas, mientras que otros creen que es necesario cuestionar los mecanismos psicológicos y culturales que llevan al traductor a optimizar su tarea. Es sobre la base de este dilema que nace un estudio orientado a discutir y a acercarse a la teoría de la traducción y su práctica diaria. Las discusiones que surgen en torno a la práctica de la traducción se relacionan con la búsqueda de universos desconocidos que, al ser descifrados, nos permiten definir una buena traducción tanto en términos del lenguaje utilizado como de la carga semántica transmitida.
Así, las traducciones dependen únicamente de la visión crítica de la realidad del texto tratado por el traductor, quien es el único responsable de esta mediación interlingüística. Ahí comenzamos a sacar el tiempo. Mediación interlingüística es muy grande. Como pueden ver, en hoy como hablamos yo hay una mujer a la teniendo, como yo PTIM, pero cosas se van yendo de pueblo. Y antes no hay un buen amor que tenían tú, pero hay cara de tú, todavía iba a ir de que como hay cosas que vean buen y allá de ella voy a ir ahí Paraguay, Oaxaca, la llamó y ese. Ande ellos vamos a ir hasta remonineara te cotevenevero pa mocoimpa popa a aimene su hasta 1000 veces si es necesario, porque se tiene que comprender para poder expresar la idea en la otra lengua. Pégate, llevo la público orero que sabe a cabrile, a operar el pues hacen buenas talleres o cosas cogidas pero llévate el seguro yo cuál de tanta que saca tu currículum de donde la interior vive en la peña de que caray de la vida legal no y es que ver hacen buenas hoy a ver caray academia está Carlos Ferreira Cristiano Acosta hoy Susi Delgado hoy esta vez que se sabe que ahora voy a decir hubiera que contar quizá más bien a poa o pero para ver hoy a ver para iluna un día digo como me coja de fuera tengo series de 20 hay cuatro de nueva que guaraní hace que de 20 años allá por peñas acá tú ya ni se puede ponerte y ande con la ya ni boca tu problema ya hago ya cuando te aporicó a una respuesta está que yo busco un niño a salir a poder lugar pues ya voy por allá Catunda aquí usted conmigo iba a pedir o ya unimos a la escuela sobre coin un pico de cuá pues como que iba a ir superior el coin de cuá teoría o como sacaba eso pero me iba a llevar oye pues no ya aún me han dicho que de ella esa cuá y andenya por amor me hay ni andenya sanido va esa cosa por allá va que pasó ya por después anda y ya me dijo más peña de apo y que toma enseñante ya Martín peña de digo ni Martín no o con el peña digo no está ahí de andar te como que sabe te como digo no hay técnico ya teníamos que estar ya se trae maite ya Sócrates, Platón, Aristóteles, una pequeña cena, una cosa, una boda, una cosa, al recu, niño boeva, vale pequeña boeva, esta la metodología, aporicó la técnica, uniendo pequeña boeva o, a ver cómo es, peteiza, a peñiné, peteiza, primero me le toca cuadre, a oye, más de novia, de pequeña poseba ya no. Llamó por hacer el peña de niño guaraní. Y antes llegó a poner la Real Academia de la Lengua Española, dijo ya pope, ni es sanillo, ni es mateno, ni en bogua, a ver, ni en guaraní. Sai como a muy cuando Academia de la Lengua Española, de idioma y partícula, ni de idioma y raíz. Morfemas, lesemas, allá dentro que para que coopera, allá dentro de en el país, allá dentro de igual, a ver para mí cómo se intenta la ley, ya de cuñera, oye, parteñera, o nieve que ahí ya de cuñera, a cuando ojecana, academia, parecito y catuña, mocapu, allá me pone a mí. La raíz, la partícula, cuando yo me quedo, ya tenía mover, y no tenía muy queda, y que todo esa de coca,
hace poco una vez, ya hemos ido ahí, por lugar. Oye, o España y oye, ya por Kaisa, o Kaisa trae no me guardan, oye, ya oye, que caso, la pizza o está con la beta o Ana, pero que yo está guaraní, ara, lleva. Tenta Shakura hoy Kulura Mungo o Karuta y no me engañó, o inquieta. Cuando el Kulura Mungo, no puta que está una vez guardia. Pero para mí, ¿cómo es otra vez? Aunque no me pagué, ni a decir cuál van a aquella poca la mano. Vea que era cuenta ser de guaraní la estructura de la lengua guaraní. Y el cuadro más te gana, ya poca la mujer que tiene hasta. Jadi bahaya guaraní de ko, mereka tumai, amo asa guaraní na madre, tena guaraní na asa guaraní banyak. La traducción es una actividad que fue considerada por mucho tiempo como un trabajo secundario y aún hoy encontramos un cierto prejuicio hacia los traductores y su estigma de traidores. Pepe quería llevar un trabajo secundario, no llevo de traducción con este Pepe. Pero ya Pepe te iba a ya puedo ahí, o pero me consideramos como un traidor de la lengua, pues ya puedo ahí más. Ahora, ese tipo de popular no tiene como que no me dice usted que Pepe, pero ya tenía guaraní, ese tipo de popular no tenía como que no guaraní de yang mereka baru di GA lumayan di PATP sekarang memang ia merantau yang ada di mana historia Paraguay. Porque tú creo que estaba hoy PGA. Yang de itu punya bola punya guaraní a mereka tu tak boleh perlu ni España ni dia betul. Itu tahu punya España ni hasa isa itu perlu ni guaraní dia betul boleh agak pues se pone con muy ojo, aunque yo vuelvo con este bebé, aunque no hay que tener que oye con este bebé, doy hoy te convoqué que coite bebé. Y aunque éramos guaraní me España ni ni con otra mujer yo. Porque ahora para que te oye en la carta de ay no te se ve ni me va a poner en lleva como dije hacer particular de de guaraní por las palabras castellanas. Y eso, jamás a pesar de coger dos avisajes aquí, andando de hoy, a aprender el latino, no super, a ver, compensar de movimiento. A ver, muy compensar no, que muy a que te haya yo, ya de hoy, o pequeña como yo, la que compre permita, o tampoco es a hoy, yo ponga tu curiosidad, te matar, y no, otro año como allá de hoy, yo pongo hoy, pero voy a hoy, que pongo que paite. O ya vos que te veían de y allá puedo ganar cuid. Allá de que te iban inclusive los jugadores ya tenían gobierno, allá y por tanto es a una moneda hoy cuatro. Concepto que al menos en nuestra área ya fue discutido lo suficiente como para ser considerado un mito que surge a partir de la amplia variedad de posibilidades propias del trabajo del traductor. De esa manera, lo que proponemos discutir en este punto es la relación íntima de la traducción con otras áreas de conocimiento, específicamente con el análisis del discurso, disciplina considerada joven comparada con otras, pero que desde su concepción ha dado muchos frutos en relación con el lenguaje oral y escrito, con los géneros literarios, y principalmente en cuanto al mensaje y su presentación local, social. El lenguaje, entonces, desde nuestra perspectiva, junto con la comunicación, la interpretación y la comprensión, son elementos que interactúan con todas las áreas del conocimiento. Así, utilizaremos la traducción literaria como escenario para nuestra reflexión sobre la base de este campo tan complejo y al mismo tiempo tan rico en matices culturales que transforma el trabajo del traductor
en una empresa de las más enrevesadas. Por su parte, la traducción de una obra literaria implica un conocimiento lingüístico y cultural que es, desde nuestra perspectiva, una operación intelectual que involucra un compromiso personal ético. No obstante, palabras como intelectual, compromiso y ético están muchas veces distantes de la realidad de quien realiza el trabajo diario de la traducción, en el sentido de que en un mundo donde hay poco tiempo para cuestionar, la tarea de traducir se transforma en un mecanismo de búsqueda de equivalencias lingüísticas permanentes, lo que genera la noción de que un traductor es un técnico y no un profesional del mundo de la interculturalidad, de las interrelaciones sociales y del mundo de los discursos. Aquí notamos que se le considera, por esa búsqueda de equivalencia, se le considera nada más que un técnico a un traductor. Pero el traductor tiene que ser un profesional. El técnico va a hacer una traducción, no sé, directa, como se dice, y al final de cuentas, el significado del contenido no se va a lograr. Entonces, solamente un profesional que maneja correctamente ambas lenguas, la cultura de las lenguas, la psicología de las lenguas, puede realizar. Muy bella esta persona, no se te está veniendo a salir a Pohama. Acá tu hasura mo ya pe, ape ni me vive, katu te me ape te, hai tu ide ya Pohama katu te de niasa, nyamoni niasa. Nyani na ante ningo, acá tu te ko te leva hin, ya poke he koite. Aunque ya en tu ana, muy tarisana ko tu fuera la traba, eso voy a po, anda empate ko te. Ako no eran duro de ella, se llama de internet, esta ni ko te ella hao. El grado de complejidad de la traducción literaria es alto, ya que las obras literarias entremezclan en su estructura interna elementos como el lenguaje de uso de las comunidades, el estilo del autor y su postura política y filosófica, además de cosmovisiones disímiles. En este sentido, la tarea del traductor literario representa muy bien la dialéctica de la exploración de mundos imaginarios en la lengua extranjera como un trabajo metodológico y científico. Una realidad que nos hace reflexionar sobre el autor como representante de una cultura heterogénea, sobre el lenguaje utilizado en determinado periodo de la historia y más aún sobre el mensaje que se transmite y a quién. Por ello, la tarea del traductor en cuanto mediador lingüístico y cultural entre dos pueblos distintos se perfila como crucial en el desarrollo de la cultura y la transmisión del conocimiento. Esa cosmovisiones disímiles, a cosmovisiones disímiles ya ahora dos mundos diferentes. Una lengua tiene un mundo, la otra lengua tiene su mundo. Apenas en esa cuadra con la de guaraní, lengua, las posposiciones. A castellano, hojas a meter y envolver, las preposiciones. Apenas como te interesado en guaraní, de cote, la preferencia de cote, como es ya poco pesado. O ya poco es una ajaseco, quiero ir a casa quiero ir a casa en, por traducirla yo. En el sentido de son cosmovisiones diferentes, dos mundos diferentes. Pero allí, muy buena, y que tu jamoesa o señan de ver que
tenían tú, como iba a dejar y culero. De aquí en adelante veremos una traducción o a hoy de esa mitad de tenía asa. Pero tenía asa, ya era poco de baja, hoy de verme amo en Atuiguazú internacional, se puede que estaba en Yandereco, en esta lugares de Aupea, ahí que venía a contar. Aguatule Cao, que dice la mujer. España y Yemen, a mujer en busca de la paz. Oceanga pure como coma, pura perereña de Mocandúa, para Riatañan de Tubroma, y del Poraín y de Coveta Uva. España y Yemen, a mujer bella, mi alma ya estremecida, languidece de inquietud, llamarada solar enfurecida, por la estúpida actitud. Que estaba ahí como mañana se va a ir dos juegos, dos jefe palabras. Va jefe o la idea. Entonces, yo tengo que leer todo lo que está en guaraní, aunque están en versos, entender el significado y tratar de pasar esa idea y darle el formato de la misma forma que está como en guaraní, también en el español. Porque dicen los expertos que todos tienen que tener, si tiene rima, también tiene que tener rima, la métrica. Hay elementos de la literatura que hoy día también veo muy poco, porque de hecho que hay como se llama los versos libres, pero normalmente cuando leemos la literatura vamos a encontrar que tiene sus elementos, y dentro de esos elementos hay ciertas cosas que yo principalmente respeto, pero yo respeto y admiro igual las obras de los otros autores que utilizan verso libre, que uno escribe simplemente sin tener en cuenta ninguno de esos elementos, ¿verdad? Y cada quien tiene su manera, y a eso se refiere también cuando estuvimos hablando del estilo del autor. Cada autor tiene su propio estilo, y nadie puede criticar al respecto. Cada uno de la cuaya de Kobe. Entonces, sacando ya de saber, coseñé a cuape areco a ser, tu candu, pura, la bella selva tan aromada, el cristalino fresco manantial, ya son ilusión hoy día soñada, ni los pajarillos se oyen cantar. Mañana voy a ni me guarde mañana voy a España y diciembre. Hoy algo que tenemos que interpretar. O señal, ¿cuál significa que ya no existe? Por eso las negaciones del otro, ni los pajarillos se oyen cantar, trinales. Por algo muere doy yeguaba, de un pago en mi ano yeguaba, te cobe moñay coge comaraba, de geoño cogí angaipa. Ese bello cerro en el horizonte ya son solo cenizas, una ilusión, la aridez del ser devorando monte, alma corroída rompe corazón. Tukan piro upenda anda putu misere kobesa
de tu amigo ku ajenen ba hoy como hoy tu tiempo tu pe tatatina la frescura de suaves brisas de las que pende mi vida el hombre con su gran malicia irrita escinde del ser la alegría. Aguapure cago ya guatayoa, oyo que le pata ni kundajami, arapio y jaisa talle y guara, yo que mi jaisa ñaño a mí. Vamos todos en busca de paz, vagando despacio sin rumbo, dándonos la luz en la oscuridad, hermanados, así todos juntos. Eso vamos a hacer en un pequeño. Oye, yo hago cada papel y cosas, haré los educar a ver, pero que tu público es venir de poco, ya ve yo que está primero hoy na y la IPV, tenemos a San para ver ya ve en el poco para ver, y que ya por tanto ya por la visa de la cantidad de poco. Esta es la segunda de las presentaciones en este congreso que estamos realizando. La presentación, en este caso, la exposición del doctor Juan Félix González sobre la traducción como una herramienta, un recurso muy importante en la promoción de la lengua guarani. Vamos a amar y no como se me puede hacer no se abre cosas poco de para buscar mi siniva. Tenemos vamos a añadir que de arte de Roma poco de hay cara fuera, pero de poco de arte novena taller de narrativa. Aunque a mí lo bueno es público para buscar o el que ya eso que tendría pues venía sale de guapo y lo llamó podemos ahí ver que España ni nene lo voy a leer guaraní o ahí ver que guaraní lo voy a leer España ni nene hay por tu trabajo mono hombre pesajera la nueva antología narrativa y tu técnico ahí ya eso de ya me no Cristian Emiliano Encina Cartero y ya Pocue, o YouTube Guaranine, o YouTube Castellano. Ser ya Pocue, o YouTube Moscoy, que hay YouTube Guaranine, a Castellano, pero yo voy a decir. Ya me no Ney Fátima Benítez de ya Pocue, o YouTube Moscoy, que hay YouTube. El San Noemí Recaude Arruga de Pocue, o ya hay YouTube narrativa. Nelson Rubén Sácer Tigarí, la primera famosa pizarra Catupulia, estamos hoy arriba, a un europeo y Irundu, en la Popea, por aquí nada castellano. Raquel Orrego Morel, como este Villa Rosario, vamos a ir ahí a la escuela de Ingeniería. A un europeo de galería de arte de Oyapoga, de Tamanga, muy guaraní castellano, ustedes a esos cafés o a como de iba a escuela, sé que tiene el bote de Uruguayana, que era la asociación a pero por a lo que ya se ha unos cuantos, ya se sabe cuál es ya se sabe cuál es tú, ya puruña muy como esa ya se anima y se lo pedí y a salir a poder operar esa casa de mejor a cobrar en un cantidad monínimo que no estamos en misa y yo voy a decir
Ella Papucaco, la primera parte, dos presentaciones, dos temas, uno de ellos presentado por Eva Rivas y por Katia Morillo, la importancia de la movilización como un recurso para dignificar y fortalecer a la lengua guaraní. La otra, la que escuchamos del doctor Juan Pérez González sobre el tema de las traducciones. Cuando ya que invita a Peña de Vivo, a Utama o para Carlos Enrique Quiñones, a una cámara de Guaraní en la Academia de Lengua Guaraní. Luego vamos a tener la presencia de Roger Codré y también de Manuel Chamorro, quienes tuvieron a su cargo la experiencia extraordinaria de presentar la traducción del himno del Club Barcelona en el idioma guaraní, que fue aceptado por el club y forma parte del museo, con aproximadamente unas 50 lenguas a las que se tradujo ese himno de este club tan conocido, tan importante en el mundo. Y bueno, todo un proceso desarrollado por ellos que nos van a comentar acá. Seguido a eso vamos a tener la presencia de tres abogados que nos van a presentar el tema de guaraní en el ámbito judicial. Y por último vamos a tener una reflexión sobre el tema de la transformación educativa. Así imagínate de Cotemeva y cómo te monteo a ver más que hoy puedo ver guaraní en Ewi, ambas igual de Cotemeva que creo que se acoda, a un país de guaraní de cómo el Cacú, unimos a Cotemeva. Quiero agradecer también la presencia, visto que ya está la profesora Pastora Lin Samón, como ven, pastora de Ana Bebelina Pastora Lin Samón, directora de la Regional de Carapeguá, del Ateneo. Está también otro director, Carlos de Pérez Yanique, pues para que bueno, y ven, de los que llegaron recién. Vamos a tomar nota y después vamos a mencionarle a la vuelta del proceso. Vamos a tener entonces hasta las 9:25. Vamos a tener un receso hasta las 10. A las 10 volvemos ya con la presentación de Cobejar a Carlos Ferreira Quiñones. Estamos en tiempo, así que vamos a hacer esta parte de la vuelta. 10 horas en punto. Vamos a hablar. También les invitamos a todos a volver a reunirse con nosotros a las 10 de la mañana. La segunda parte, el segundo segmento de este Congreso Nacional de Lengua y Cultura Guaraní, realizado por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en su sede central Guaraní, Fernando de la Mora.